Bien, buenas tardes. Hoy vamos a hacer dentro del proyecto UCODS, dedicado de esta forma concreta, este proyecto de innovación docente al patrimonio de la Universidad de Córdoba, vamos a centrar hoy el tema en un debate, que será un podcast y que estará accesible luego en redes sociales, sobre un tema que se titula Funcionando con Patrimonio Cultural, Ética y Sostenibilidad. Para ello tenemos a uno de los principales referentes en este tema, que es el profesor Chimo Revert, de la Universidad de Valencia, pionero en todo lo que es la relación de la sostenibilidad con el patrimonio cultural de una forma muy amplia. Nos acompañará también Carmen González, arqueóloga, que ha trabajado, especialista en arqueología medieval sobre todo, pero que ha trabajado muchos aspectos de patrimonio, incluso también con conexiones con género y demás, que es en ese sentido un referente también en esta universidad. Y tenemos también a Inma Villafranca, que en este caso participa como externa, digamos, a la universidad. También los tres son miembros de este proyecto de innovación docente. Y ella es arqueóloga, guía turístico y es también gestora cultural porque ha trabajado en la gestión de programas muy importantes en Córdoba como Curtuba, Calendas y otros de estos, ¿no? Como Córdoba en Púrpura, etcétera, ¿no? Son programas muy complejos con muchas actividades que también ha gestionado. Entonces tenemos una visión un poco amplia y creo que suficientemente representativa para tratar este tema. Bien, antes de nada quiero darle la introducción a Chimo Revert como el gran experto en esta materia, por si quieres comentar un poco sobre todo de qué se trata esa conexión, cómo se hace esa conexión entre esa Agenda 2030, entre esa sostenibilidad y el patrimonio cultural entendido de una manera amplia, ¿no? Con nuestras sociedades actuales. Bueno, lo primero es, no sé si esto se escucha bien, ¿sí? Dar las gracias a la Universidad de Córdoba y a todos los camaradas y colegas profesores y estudiantes pues, que participan en este proyecto de investigación y por haberme invitado y por ser porosos a una idea que surgió al poquito de salir la Agenda 2030, un documento a nivel internacional importante. Es un pacto de 193 países, de 193 gobiernos que se ponen de acuerdo en plantear un poco hacia dónde deberían ir las maneras de gobernarnos, de que funcionen nuestras sociedades, de que funcionen nuestros territorios, nuestro planeta. Y claro, al analizar la Agenda 2030, pues nos damos cuenta que la cultura no aparece, el patrimonio cultural aparece apenas en la meta 94, en el ODS número 11, que habla de ciudades sostenibles. Y claro, dándole vueltas para personas pues, que venimos del ámbito de las humanidades, de la arqueología, de la gestión cultural, de la historia del arte, decimos, bueno, y entonces, ¿cuál es nuestro papel profesional? ¿Para qué estudiamos humanidades? Y dándole vueltas y leyendo y releyendo la Agenda 2030 en todos sus postulados, en todo lo que el mundo se ha puesto de acuerdo en que deberíamos de priorizar en nuestra manera de gobernar, nos damos cuenta que el patrimonio cultural, en muchísimas de sus manifestaciones, en toda su presencia, en toda nuestra adhesión a esas expresiones culturales, festivas, de patrimonio material, aportan mucho de lo que, o venían aportando mucho de lo que la Agenda 2030 nos dice que deberíamos de priorizar ahora. Y ahondando en esto, pues la relación que encontramos es que el patrimonio cultural al que tantos esfuerzos hemos dedicado como objeto a conservarlo, a rescatarlo, a ponerlo en valor, es ahora cambiar el sentido de las cosas. No solo nos tenemos que preocupar del objeto, el objeto patrimonial, sino que este objeto patrimonial debemos de saber como sociedad del siglo XXI ponerlo en valor para que este patrimonio se ocupe de las cosas esenciales, de las capacidades esenciales, de los funcionamientos esenciales de las personas. El patrimonio tenemos que hacerlo funcionar para que genere en cada sociedad, en cada comunidad, desarrollo, un desarrollo integral que tiene que ver con el entorno, con la naturaleza, con las maneras de vivir, con las maneras de relacionarnos, con las maneras de funcionar. Y ese es el cambiarle el sentido. Pasar de preocuparnos del objeto a preocuparnos del sujeto, los sujetos.
Muchas gracias, Chimo. Carmen, tú en este sentido que ha comentado Chimo, ¿cómo verías esa conexión de la Agenda 2030 con el patrimonio medieval, incluso con el patrimonio medieval de Córdoba? Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a esta mesa, ¿no? Que es un placer y sobre todo compartirla con colegas de esta talla, ¿no? Y de este empaque y tan inspiradores para mí como son Inmaculada y Chimo. Y bueno, realmente un poco retomando las palabras que Chimo acaba de decir, pues hay una cuestión que a mí sobre todo como docente, no solo como investigadora, pero sobre todo como docente me preocupa mucho, que es el tema de que los profesionales del patrimonio, ¿no? Y los futuros profesionales del patrimonio que estáis aquí sentados y sentadas, muchas veces asumís, ¿no? Que ese patrimonio es una cosa del pasado y que no se imbrica demasiado bien con las necesidades de la sociedad actual o con los retos de la sociedad actual, ¿no? Habitualmente pensamos que bueno, un reto de la sociedad actual es la salud, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros con eso? Nada, ¿no? Otro reto es la contaminación, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada, ¿no? Nosotras mismas le vamos restando importancia a nuestro objeto de trabajo y a nuestra capacidad de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que lo que voy a decir no es una sorpresa ni a nadie le va a sorprender, ¿no? Cuando hablamos de patrimonio medieval concretamente y en una ciudad como la nuestra, donde cada vez hay más demanda cultural. Bueno, eso no es exclusivo de Córdoba. Los observatorios de turismo nos dicen que el mayor motor de la gente a la hora de viajar, lo que más les mueve es la cultura, ¿no? Buscan experiencias culturales, buscan productos culturales y eso lo vemos nada más salir por las puertas de nuestra facultad todos los días, ¿no? Bueno, ya no hace falta salir, ya incluso están entrando aquí también. Entonces, ¿cómo es posible, ¿no? Que nuestro objeto de estudio, ese patrimonio medieval, sea un objeto pasivo cuando se está demandando constantemente, ¿no? No quiero desvelar aquí la respuesta 100% de lo que pienso en cuanto a lo que me ha preguntado Rafa, pero sí que es cierto que el patrimonio medieval que atesora nuestra ciudad puede ofrecer oportunidades muy activas, muy dinámicas y creo que muy rentables desde un punto de vista social, no hablo desde un punto de vista económico, que también, para enfrentar todas estas cuestiones, ¿no? Hay en ese sentido, aquí incluyo a Inma como gestora cultural y como trabajadora del sector, digamos, comercial del turismo. ¿Cómo consideras que puede ir el patrimonio, si tiene que ir como algo más allá de esa rentabilidad económica, si puede ir también a la social? ¿Y cómo se debe tratar esa mercantilización del patrimonio cultural o no? ¿Cómo crees que puede afrontarse ese aspecto? Bueno, pues en primer lugar, agradecida también de la invitación a la mesa redonda. Y para ir al grano directamente, muchas personas vienen buscando esas experiencias culturales que dice Carmen, y el problema llega cuando se empieza a considerar el patrimonio, en este caso sobre todo el patrimonio medieval, porque estamos en Córdoba. A fin de cuentas, un patrimonio mayoritariamente arqueológico y además, aunque tiene un amplio abanico cronológico, sobre todo medieval. Se viene buscando esa experiencia cultural, pero en muchas ocasiones encontramos el monumento desvinculado de su identidad cultural al considerarse exclusivamente como un producto. Yo vendo este producto, el turista viene o el visitante viene, consume ese producto, pero entonces, aunque se hable de los datos, aunque se hable de los hechos históricos, se ve en muchas ocasiones desvinculado. Entonces, no es solamente que se vea como un sujeto pasivo, sino que es que esa misma identidad se pierde. En muchas ocasiones encontramos sitios maravillosos que se ven reducidos a pasar por delante, a hablar de ellos en 5 minutos y solo y exclusivamente considerado desde el punto de vista turístico. Es decir, no se le da otro enfoque. Ha llegado un momento, por lo menos a nivel práctico, en el que la cultura tiene una rentabilidad económica desde el turismo y fin. No se exploran otras vías, no se exploran otras maneras de considerar la cultura como motor de industria. A pesar de que es un motor de creación de empleo que mueve no solamente el trabajo de los arqueólogos y restauradores, sino de tanto personas que trabajan en esos monumentos, su gestión, su limpieza. Es decir, que puede dar muchísimo más de lo que está dando en este momento. La cuestión es qué podemos hacer nosotros para diversificar un poco esta faceta. Chimo, ¿tú qué piensas al respecto sobre esa posible mercantilización del patrimonio cultural, ese uso que se le está dando actualmente con el turismo? ¿Cómo se puede enfocar a esa sostenibilidad? A ver, yo creo que estamos en una sociedad de mercado
nos guste más, nos guste menos, con sus mecanismos de equilibrio, de concentración y de redistribución de riqueza, pero precisamente el patrimonio cultural debería de ser una especie de faro, de luz, de flash, que nos informe, que nos avise a la sociedad, a las personas, individualmente, colectivamente, para ir más allá del valor mercantil de las cosas. No negar el valor mercantil, pero ir más allá. Y esto, ¿en qué se puede traducir precisamente desde el patrimonio cultural y con la Agenda 2030 en la mano? Pues decir, vamos a ver, es verdad que el patrimonio cultural como objeto podemos empaquetarlo, ponerle un lazo. Es un objeto, un producto turístico, se coloca, se vende en el mercado, pero claro, el patrimonio cultural tiene muchos más valores y está con nosotros por muchos más motivos y genera en nosotros, o debería de generar en nosotros, otras maneras de funcionar, de hacer las cosas que vayan más allá del producto turístico o de su empaquetamiento como producto. Y me refiero, el patrimonio cultural debe servir también para que aprendamos mejor, para que nos eduquemos mejor, tiene que servir también para que nos encontremos mejor y podamos ser unos magníficos anfitriones de nuestras amistades y cultivar nuestras amistades, cultivar incluso nuestro afecto, nuestro cariño a personas que estimamos en un entorno con una personalidad, una singularidad que le generaría un valor añadido que no es estrictamente mercantil. Va más allá. El patrimonio cultural, en sus manifestaciones, tiene que ser un punto de encuentro entre diferentes miembros de una sociedad, de una colectividad, para que funcione mejor esas relaciones en paz, esas relaciones de vecindad, esas relaciones de, insisto, de encuentro y de convivencia. El patrimonio cultural tiene también que servirnos para entendernos en nuestra múltiple diversidad, y eso no tiene precio. Eso va más allá de la mercantilización de las cosas. Es porque yo tengo esta referencia cultural, porque yo tengo este arte, porque yo tengo esta creatividad, me conecto contigo, vengas de donde vengas, te guste lo que te guste en la vida y vamos a intercambiar expresiones, vamos a intercambiar maneras de hacer, de llevar la vida adelante que no se compran en un supermercado y van más allá del producto turístico. Es muy interesante ese enfoque, sobre todo en el punto de vista de la comunidad, ¿no? ¿Cómo participa? Eso es una pregunta que hago a los tres. ¿Cómo consideráis que puede o debe o tendría o debería permitirse a la comunidad en general que actúe dentro de ese entorno, que participe con el uso de ese patrimonio o que participe en el funcionamiento de ese patrimonio? ¿Cómo consideráis que se puede enfocar eso en las sociedades actuales? Claro. Yo creo que hay una cuestión, y es que en líneas generales lo que yo percibo, al menos, no quizá tanto como docente, pero sí como ciudadana y como persona que habita y transita constantemente este casco histórico nuestro, ¿no? A mí me da la sensación, y también como arqueóloga que trabaja en la ciudad, me da muchas veces la sensación de que la sociedad no termina de creerse o no termina de identificar hasta dónde se puede actuar en patrimonio, ¿no? Como el patrimonio es algo que nos viene dado. Vamos a un museo, el patrimonio está ahí, alguien ha decidido lo que está en una vitrina y lo que no, leemos unos carteles, ¿no? Alguien ha decidido una interpretación y nosotros pues la leemos, la recibimos y parece que poco más, ¿no? Digo parece porque esto no es realmente así, o sea, el patrimonio se construye todos los días y tenemos elementos patrimoniales que hoy están recogidos y protegidos en nuestra ley que hace 20 años no lo estaban, ¿no? Y eso es porque la sociedad también decide con qué se identifica y hay, como decía Chimo, ¿no? Hay determinados ambientes, hay determinados sentimientos, determinados elementos patrimoniales que nos ayudan o no a construir una narrativa. Entonces, yo en ese sentido creo que es importante que reflexionemos sobre eso, ¿no? Sobre cómo realmente hasta dónde podemos actuar o empoderarnos, si queremos, con esa gobernanza del patrimonio, ¿no? Hasta dónde una sociedad tiene voz y voto en lo que sucede con el patrimonio que nos rodea. Por ejemplo, un poco por enlazar con lo que comentaba Isma antes, tenemos programas patrimoniales en nuestra ciudad que son patrimoniales, que no son turísticos porque, entre otras cosas, son gratuitos, ¿no? El programa Calendas, el programa Curtuba Capital de Al-Ándalus, Córdoba en Púrpura, etcétera, etcétera, que están pensados sobre todo para la ciudadanía, no para los visitantes. Son programas muy difíciles, ella lo sabe mejor que yo, porque son programas que cada año salen adelante
que procuran distintas narrativas o ofrecer diversas cosas a la población a través de los mismos elementos patrimoniales. De un año para otro, la oferta física patrimonial de Córdoba no es demasiado distinta, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros y nosotras tenemos un papel. ¿Qué necesitamos que nos cuenten? ¿Qué queremos aprender? ¿Qué narrativas construimos? ¿Cómo interpretamos las cosas, ¿no? ¿Quieres comentar sobre eso? Enlazando con el tema de la comunidad, yo creo que, por ejemplo, aquí en Córdoba tenemos un ejemplo estupendo, que es que con un dinero público desde el ayuntamiento se organizan esta serie de programas que ha sido un poco un prueba y error a lo largo de los años, porque empezó como una manera para atraer más gente para visitar Córdoba. Una manera de decir, oye, pues si pueden hacer visitas gratuitas, seguramente vengan más, pernocten más y hay una mayor ganancia. Y sin embargo, se ha ido por la dirección opuesta. Al final, la gente de Córdoba, la gente local, la que consume y demanda ese producto. Entonces empezó siendo de una manera, han cambiado los formatos, luego a una cierta ya ha ido pasando un poco de mano en mano y he tenido la oportunidad de trabajar directamente en ello en lugar de hacerse directamente desde el ayuntamiento. Y encontramos gente, pero por daros un dato real, si hay 30 plazas, 300 reservas y que 270 personas se quedan fuera de esos programas. Y esto sin darle demasiada publicidad y, como dice Carmen, a fin de cuentas, la mezquita catedral es la mezquita catedral, vaya una vez o vaya 60, sigue siendo la mezquita catedral. Es decir, que no es que como un concierto que puede cambiar el artista invitado de un año a otro. Entonces, yo creo que ahí se queda patente la necesidad que hay de avanzar más en este tema. Y también porque es un poco, yo creo, que por ahora de las pocas vías que tiene la comunidad de acceder a ese patrimonio y disfrutar ese patrimonio más allá de pasar por delante. Pero es verdad que esto pues se está haciendo con un dinero público. ¿Hasta qué punto se tiene que financiar desde lo público todas estas actividades y todo este acceso a la cultura, o se puede promover como un producto también no solamente para el sector turístico, sino la misma comunidad? ¿Qué opinas, Chimo, sobre eso? Pues yo creo que la respuesta nos la da también la propia Agenda 2030, ¿eh? La Agenda 2030 nos tiene que hacer cambiar un poco el chip al que estábamos acostumbrados. Yo me crié en una sociedad en la que casi el mensaje era que el Estado, las administraciones públicas tenían que proveernos de aquellos bienes públicos, de aquellas bondades, de un estado de bienestar, y estamos en un momento posiblemente especialmente complicado en el que no solo los presupuestos públicos se reducen a lo mínimo, sino que dentro de los presupuestos públicos, además, los presupuestos del área social, cultural, de cooperación internacional, casi que se machacan como en un mortero cuando estás haciendo un majao para una receta exquisita, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? Pues que el patrimonio se sustenta esencialmente por la adhesión de la sociedad que lo mantiene. Si esa adhesión se pierde, ese patrimonio muy probablemente estará en peligro de malograrse, de estropearse. A lo que voy intentando responder. La sociedad no solo es la administración y los ciudadanos que pagamos los impuestos. En la sociedad hay sectores que producen, sectores que crean, sectores que dinamizan, que generan otros empleos. Está la industria, está el entorno bancario, financiero. Por supuesto están los partidos políticos, están los medios de comunicación. Luego, a la hora de vertebrar iniciativas, y más con patrimonio, para que nos permitan a las gentes funcionar mejor, tener mejor bienestar, ser más felices, todos estos sectores, y no solo la administración pública, como dice la Agenda 21, la Agenda 2030, se tienen que implicar. Y tienen que estar ahí, y tenemos que saber armonizar propuestas donde quepamos todos. Necesariamente no puede ser que ciudadanía y administración pública se pongan de acuerdo y dejen al sector privado fuera. Seguramente el camino que recorreremos nos llevará a un error y habrá que volver a ensayar. Es interesante este planteamiento, y también una pregunta que os quiero hacer a los tres al respecto.
¿Qué puede hacer el patrimonio por esa gente, por esa comunidad, por esa sociedad en todo su conjunto? Y sobre todo, ¿qué puede hacer también esa sociedad por ese patrimonio? ¿Cómo se puede involucrar? ¿Cómo puede trabajar? ¿Cómo puede conectar con ella? ¿Qué pensáis en ese sentido? Carmen. Una pregunta amplia, ¿no? Bueno, a mí lo que estabais comentando y esta pregunta también me suscita un comentario, a ver si sé hacerlo bien y que no se me malinterprete. Evidentemente hay un vínculo, ¿no?, entre patrimonio y sociedad, entre patrimonio cultural y sociedad, porque es que sin cultura no hay sociedad, ¿no? Entonces, el vínculo es innegable, pero todo esto que estamos hablando de que la ciudadanía se imbrique en esa definición de patrimonio, que pida, ¿no?, que demande lo que se necesita, lo que le apetece, me parece fundamental, pero sí que quisiera matizar que creo que no debemos confundir sociedad y demanda con los profesionales del patrimonio. Una cosa es que la sociedad demande algo o tenga necesidad de algo, y otra es que comencemos con los intrusismos que muy desgraciadamente, muy habitualmente suceden, ¿no? Una cosa es disfrutar del patrimonio y otra cosa es saber gestionarlo y saber interpretarlo, ¿no? Entonces, imbricando esto con lo que preguntaba Rafa, ¿qué puede hacer el patrimonio por la sociedad? Pues yo voy a dar una respuesta que es como no darla, ¿no? Yo creo que todo, absolutamente todo. ¿Cuáles son las necesidades más acuciantes de nuestras sociedades? ¿Cómo no imbricar el patrimonio en ellas? Es que no se me ocurre otra respuesta. A lo mejor si hablamos de algún elemento concreto, pero... Chimo, ¿crees tú que hay algún ejemplo claro de que puedas aportar sobre hasta qué punto el patrimonio puede hacer que las comunidades, las personas se desarrollen a través de ello y puedan prosperar a través del patrimonio, por esa conexión? Voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo de tierras del Sharq al-Ándalus, ¿no? De allá por Valencia, por Murcia. Hace más de 1000 años, igual a ustedes les suena esto, se viene reuniendo gente que maneja el agua para regar sus campos. Y cuando hay un conflicto por el uso del agua, a lo largo de estos últimos 1000 años, estos regantes que tienen tierras que cultivar se ponen de acuerdo, hacen una especie de tribunal y tratan el problema que ha surgido respecto de un mal o un pretendido mal uso del agua. La resolución se escucha a las partes, el litigio, y se toma una solución, una especie de, podríamos decir, de sentencia, que dé solución al problema. Si se fijan, no estamos hablando de ir al Tribunal Supremo, ni al Superior, ni al Tribunal Europeo, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que gentes que son usuarias de un bien común como es el agua, solucionan problemas entre comunes para, de manera común, salir adelante en la resolución de conflictos. Esto se llama el Tribunal de las Aguas de la Vega, del Turia, de Valencia, el Tribunal de las Aguas de la Vega, del Segura, de Murcia. Son soluciones seculares que nos aporta como instituciones el patrimonio cultural que otras sociedades anteriores a la nuestra, en otras épocas históricas, muy probablemente ya desde época islámica, supieron organizarse para dar solución a cosas que hoy en día siguen teniendo sentido, e incluso tienen un ODS dedicado, que es el número 6, que es agua y saneamiento, y decir, señores, tienen que solucionar sus problemas. Aquí tenemos instituciones milenarias que nos aportan maneras de encontrar solución a esto. Lo pongo como ejemplo, porque muchas veces en el patrimonio cultural, en las formas y expresiones del patrimonio cultural, podemos encontrar respuestas no solo ante los retos de la agenda, sino sobre todo para funcionar mejor. ¿Y qué quiere decir funcionar mejor? Pues, por ejemplo, comer mejor. A lo mejor no hemos reparado en ello, pero hacer un foro donde compartir buenas recetas baratas con productos de proximidad entre la comunidad que estamos aquí, pues igual nos hace comer mejor, invitar a nuestros amigos mejor, que el piso de estudiantes funcione mejor, más saludablemente y no desperdiciar comida, por ejemplo. O otro patrimonio cultural que a veces se nos pierde en los barrios, como son los mercados, el mercado de la calle.
Esto es una práctica cultural, esto forma parte de nuestro patrimonio cultural. Y comprar en los mercados quiere decir que compramos agentes que traen sus productos, que la riqueza que se genera comprando productos en el mercado no se concentra en un solo proveedor, en un solo empresario que tiene un supermercado, sino que se reparte en cientos, decenas de familias que tienen allí su pequeño puesto, con los que además podemos charlar, conversar, nos pasan incluso la última receta que han experimentado y seguimos comiendo mejor, más sano y con una riqueza más repartida. ¿Haciendo uso de qué? De un patrimonio cultural como es el hecho del mercado.